Muy buenas tardes aquí a todos los medios, a rueda de prensa, a mi compañera diputada Marta Barajas del Estado de San Luis Potosí. Quiero decirles que soy la diputada María Eugenia Hernández Pérez, soy la coordinadora temática del área de Ciencia, Educación y de Cultura. Y precisamente tratándose de cultura, pues no podíamos dejar pasar por alto el 107 aniversario del natalicio de José Revueltas. Este 20 de noviembre se cumplieron 107 años del natalicio de uno de los más relevantes escritores, intelectuales y activistas revolucionarios de México. Desde luego me refiero a José Revueltas, nacido el 20 de noviembre de 1914, justo en el año más intenso de la Revolución Mexicana. En efecto, José Revueltas vino al mundo en el momento en que los ejércitos populares de Francisco Villa y Emiliano Zapata se enfrentaban de forma encarnizada contra las fuerzas de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Es seguro que de haber tenido edad para participar en estas luchas, Revueltas se hubiera sumado a las fuerzas villistas y zapatistas. José Revueltas es un ejemplo de intelectual crítico, inconforme con el sistema, rebelde ante los dogmas ideológicos, ante el autoritarismo político, ante el conservadurismo cultural. Aunque militó en el Partido Comunista, fue expulsado precisamente porque no se sometía a la ortodoxia marxista comunista. Los comunistas mexicanos adoraban la línea política estalinista que venía de la Unión Soviética. Cuestionando siempre los dogmatismos de todo tipo, Revueltas teorizó y practicó ingeniosas formas de organización social que van desde el famoso ensayo sobre un proletariado sin cabeza, donde plantea la necesidad de que los trabajadores se organicen políticamente en un partido propio, hasta las diversas formas de movilización estudiantil que explotaron en el movimiento de 1968, del cual fue uno de los más importantes líderes. Su activismo político radical, pero con fuertes sustentos teóricos, provocó que se convirtiera en objeto de persecución y que lo encarcelaron en repetidas ocasiones. José Revueltas estuvo en la cárcel por primera vez a los 15 años de edad, por participar en una manifestación de protesta en el Zócalo. Más tarde fue apresado por organizar una huelga de peones agrícolas y pasó varios meses en las Islas Marías. Su última instancia en la cárcel fue en la tristemente célebre Palacio de Lecumberri, acusado de instigar a los estudiantes en el movimiento de 1968. Tal vez su mayor pasión haya sido la literatura, aunque su vida bien podría resumirse como un impulso literario revolucionario en sentido marxista, de la necesidad de transformar al mundo a través de la organización y la construcción de teorías que explicaran y transformaron la realidad de injusticia y opresión. Revueltas nunca fue un dogmático y gracias a eso pudo producir una obra literariamente realmente prodigiosa. Algunas de sus novelas y ensayos figuran entre las creaciones más importantes del siglo XX. Sus ingresos a la cárcel los supo asimilar con un ánimo creador. Su paso por las Islas Marías le brindó el referente imaginario para escribir su primera novela titulada Los muros de agua, donde describe las condiciones y sensaciones del hombre preso por las paredes del mar. De su último encarcelamiento en el Palacio de Lecumberri proviene la concepción de una de sus novelas más célebres, como lo es El Apando, donde da cuenta de la vida opresiva y llena de abusos y excesos que se pueden suscitar en un centro penitenciario cuando se olvidan los objetivos de la reinserción social y se dejan de lado los escrúpulos humanitarios. El Apando, como todos lo sabemos, se adaptó a una magnífica película dirigida por el gran cineasta Felipe Casals, quien recientemente murió y merece un justo homenaje. El propio José Revueltas merece una revaloración de su vida y obra. Su personalidad polémica y constataria provocó que en vida muchos personajes e instituciones
se pelearan con él y trataran de minimizar la importancia del personaje que fue José Revueltas. En 2014, cuando se cumplió el centenario de su natalicio de José Revueltas, la institucionalidad cultural pública, social y privada le quedó a deber una conmemoración a la altura de su obra y de su vida. El sistema cultural se concentró en celebrar el centenario del natalicio de Octavio Paz, lo cual fue muy justo y apropiado, dada la dimensión nacional e internacional del Nobel de Literatura, pero fue por lo menos injusto que el centenario de Revueltas se haya relegado a un lugar muy secundario. Nunca es tarde para remediar un olvido como este. El propio Octavio Paz, con quien José Revueltas tuvo intensos debates y confrontaciones, siempre reconoció que Revueltas fue uno de los grandes escritores y de los más honestos e intensos activistas de izquierda del México del siglo XX. Por lo pronto, honremos a Revueltas en su 107 aniversario y posteriormente tendremos que pensar en una forma de rendirle un homenaje a la altura de su relevancia. Es decir, no se puede dejar pasar por alto una fecha en donde un escritor como José Revueltas, que es uno de los escritores que supo plantear la realidad que él vivía, sobre todo en las cárceles de ese momento, en donde él relata a través de la literatura pues sus vivencias de lo que él mismo como sujeto de la historia estaba viviendo. Habría que hacer una reflexión. La literatura es una forma de describirnos a través de las novelas, el cuento, el ensayo, poemas, etcétera. Nos recrea la realidad, nos la embellece, pero a pesar de estas novelas que él escribió, nos marca una experiencia muy cruda de las personas que están encarcelados. Nada más recordemos todas las vivencias que él nos menciona en lo que es el Apando. Es ese castillo del terror, digamos, lo que tenemos a unas cuadras de aquí de la Cámara de Diputados. Sería muy importante pues no perder la memoria histórica de las injusticias de ese sistema que en ese momento se estaba viviendo, pero que también tenemos que ser muy claros que hay mucho que hacer, hay mucho por hacer en este mundo, en este México del siglo XXI, en donde el Apando, creo yo, sigue siendo alguna realidad para muchos de los presos que están ahí encarcelados injustificadamente. Entonces, sea un homenaje a la memoria de este gran escritor, muy crítico de su época, revolucionario con su pluma, que nos dejó el testimonio de este mundo que él vivió y que trató de embellecerlo, aunque muchas veces la realidad es tan cruda que ni la literatura puede cubrirlo. Pues muchas gracias por su atención y que viva José Revueltas. Muchas gracias.